Éramos pocos y ya lo estábamos echando de menos. Me refiero a Jaime del Burgo, sí. Vuelve otra vez después de esas revelaciones polémicas que hizo acerca de su relación con Leticia tanto antes como después de que ella conociera y contrajese matrimonio con el rey Felipe VI. Estas declaraciones se supone que van a venir complementadas, según su versión, por una serie documental que Jaime del Burgo ha anunciado para este mismo año, para 2025. Entendemos que a finales. Lo cierto es que ha estado bastante ocupado. Lo hemos visto pocas reacciones, especialmente desde mitad de 2024. Y ahora ha vuelto. Las expectativas son altas, especialmente pues, por esos mensajes que breves en el tiempo, pero contundentes y polémicos que sin duda, bueno, pues han despertado bastante polvareda. Al final, entre unos y otros salen revelaciones, en este caso a la luz, que han llamado bastante la atención. Algunos periodistas se han lanzado a la piscina y ya se está hablando de algunos temas, episodios claves de la vida de Leticia. En detalles proporcionados por el propio Del Burgo como investigaciones previas realizadas por cronistas de Casa Real. Bueno, cronistas, los que nos dedicamos un poco a hablar de esto. Lo cierto es que en este caso se está hablando del pasado de Leticia, específicamente a la época anterior a su relación con Felipe, y uno de los puntos más controvertidos que señalan es el segundo aborto al que se habría sometido Leticia. Habría sido de un supuesto hijo de Jaime del Burgo. Además, esta misma fuente sostiene que Felipe estaba al tanto de la situación y que habría accedido a una serie de estrategias para evitar que otros secretos comprometieran la imagen pública de la pareja. Estaríamos hablando de un tercer hijo de Leticia, un posible tercer hijo de Leticia. Yo me quedo muerto a estas alturas. Me quedo un poco muerto porque quiero decir que al final aquí o se están mezclando los datos a posta para montar un culebrón, o realmente este segundo aborto es el de la famosa clínica Dator de Madrid. En principio esto viene recogido en el libro de David Roca Solano, el primo de Leticia, que aseguró en su momento que Zarzuela, aunque aquí señalan a Felipe, yo diría Zarzuela, porque eso es un poco lo que viene en el libro. Pidió eliminar todas las pruebas relacionadas con ese procedimiento. En cualquier caso, ahora se sugiere que ese embarazo interrumpido de un supuesto hijo del entonces del periodista David Tejera, con el que pues tenía sus cosas con Leticia, no sería de David Tejera, sino de Jaime del Burgo. De hecho, hay más, que se habla de una propuesta de matrimonio de Jaime del Burgo a Leticia llevada a cabo en el Hotel Ritz. Ahora diré mi opinión de todo esto, pero voy a contar toda la información como es. Esa propuesta de matrimonio, esa pedida, venía de hecho motivada por el embarazo. Y el gesto, al parecer, de pedirle matrimonio con el anillo en el bolsillo, pues era una muestra de compromiso caballeroso. Leticia habría confesado en ese momento haber conocido a Felipe, insinuando que la relación con el príncipe podría ofrecerle mayores beneficios en términos de poder y posición social. Incluso esta misma fuente afirma que Felipe habría estado completamente al corriente de este montaje y que su participación en él tenía como objetivo ocultar su presunta homosexualidad. Según esta teoría, el acuerdo entre los tres habría sido mutuamente beneficioso. Felipe con una imagen pública intachable, con una esposa a su lado, Leticia posición de poder, Del Burgo también, su papel definido en este complejo entramado, y una relación marcada por estrategias, secretos y conveniencias mutuas, lo que explicaría la aparente naturalidad con la que Felipe y Del Burgo interactuarían a lo largo de los años. Bonita historia que suena un poco a ciencia ficción.
A ver, es que no sé por dónde empezar porque es que yo creo que han sido tantos datos, de verdad. La teoría del tercer hijo de Leticia ha estado siempre ahí, incluso antes del libro del primo, es decir, de lo de la clínica Dator. Cualquiera que hiciese una búsqueda en internet antes de cuando salió el libro, en 2012-2013. Antes de todo eso, yo creo que la clínica Dator, unida al nombre de Leticia, era una información que ya se sabía, eso por un lado. A mí estas teorías me parecen un poco rocambolescas. Yo creo que, bueno, es que no sé cómo decirlo. Claro, sé la fuente, pero no la voy a decir. Entonces, porque son dos fuentes, a una le tengo aprecio, a otra simplemente no la conozco y creo que no le caigo muy bien. Entonces, pues bueno, decir que a mí esto... Hay cosas que yo personalmente pues no voy a entrar porque si digo que son falsas, luego se enfadan, pero es que creo que son falsas. Sobre todo lo que tiene que ver como con esta trama, que yo creo que la trama existió, pero es que la trama la explicó el primo, muy bien explicada en el libro, y de ahí poquito más hay que analizar. O sea, quiero decir, otra cosa no, pero hay que decir que el libro del primo está muy bien escrito y lo deja todo bien. El supuesto hijo siempre se ha dicho que era de David Tejera. No contábamos con esta carta comodín de Jaime del Burgo y lo entiendo que eso lleve a especulaciones. Pero yo es que el papel de Jaime del Burgo no lo veo tan definido como él cree que lo tiene. Y no es solo por el hecho de que, a pesar de que se le hayan pedido pruebas, pues no las aportase, sino por el hecho de que a mí no me cuadran los tiempos, y los tiempos creo que son claros, que parece que estamos hablando aquí como si fueran siglos, y hay cosas que han pasado en el transcurso de 2 años, desde que sabemos lo de Leticia, un poquito antes, hasta el matrimonio real. Entonces, ya digo que a mí hay cosas que no me terminan de cuadrar. Yo particularmente tiro por la versión de que ese hijo era de David Tejera. Yo en tema, hay otros temas en los que no voy a entrar. El hecho de que Felipe pueda estar en el ajo de una gran conspiración me parece hasta frívolo e incluso un poco divertido. Yo personalmente pienso eso. Si visteis, ahora que me estoy acordando, que es que justo la serie esa ficcionada de Felipe y Leticia, que era una ñoñada, que a Leticia le hacía a Maya Salamanca y la dibujaba como muy peripuesta y muy, para mí, un poco rara, pero bueno. Pues en esa serie... se dan una serie de datos. Es que hay que fijarse. Y en esa serie, dentro de todo, que tenía que ser como muy respetuosa y tal, en una de estas salidas que Leticia va conociendo a Felipe, me parece que ellos se conocen ahí en una cena, que bueno, esa historia también tiene su aquel, pero bueno, digo su aquel porque eso a mí me suena un poquito raro, pero bueno. Es en una discoteca en la que está Leticia con amigas, entre ellas María Oña, de Televisión Española. Sonsoles entonces no era conocida. Si fuera conocida, incluso yo me imagino que la iban a representar. Y eso, y acude Felipe, ¿no? Y entonces Felipe acude con la escolta y tal. Y en esa misma discoteca está el grupo de amigos que son periodistas y está por ahí también David Tejera. Entonces hay una escena, es que no lo recuerdo exactamente, pero que define un poco y quiero decir que si esto se emitió es porque se dio en su momento el visto bueno. Hay una escena que Leticia interactúa con David Tejera y da a entender como que su relación es de arribas y abajos, ¿vale? Y ahí es un poco, ahí omiten, por supuesto, todo el episodio del aborto, pero va por ahí un poquito la cosa. Yo personalmente creo que estos son más fabulaciones de Jaime del Burgo. Veremos un poco su versión, pero ya digo que
yo particularmente desde hace mucho tiempo no soy proclive a creerme todo lo que diga un señor sin aportar absolutamente nada de pruebas. Esto es así. Y ya, bueno, pues el resto de informaciones es que ya ni siquiera de eso ha hablado Jaime del Burgo. En fin, que yo lo voy a dejar aquí. Probablemente aquí con esto del tercer hijo, el hijo secreto de Leticia, nos estamos perdiendo algo o estamos omitiendo algo, porque hay que retrotraerse un poquito unos años más para atrás, donde hay por ahí otras historias, que más tienen que ver con esto que con Jaime del Burgo, pero bueno, esas creo que las sacamos alguna vez en algún vídeo, pero me estoy refiriendo a la etapa de finales de los 90. En su momento yo creo que hablamos. Y por ahí hay cosas, Bueno, que no se enfade nadie, que luego no quiero yo ver aquí comentarios raros ni nada, Lo que pasa es que, bueno, pues uno cuenta las informaciones y unas veces se las cree, otras veces no. Yo me puedo equivocar, otras veces creo que puedo acertar. En este caso estoy dando mi opinión y mi opinión es que la historieta esta con Jaime del Burgo es un poco ciencia ficción. Pero bueno, que ya digo, es mi opinión. Si vosotros tenéis otras versiones, más allá de lo que he dicho, porque así me vais a repetir lo que he dicho, no. Más allá de lo que he dicho, pues dejarlas aquí en comentarios. Suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.